El único museo, el Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización en el Mundo, se encuentra en Cuba. El próximo 29 de diciembre estará de aniversario. Es nuestro tema en la tarde de hoy y es un placer que nos acompañe Lázaro Raidel Galano Solís, director de este museo. El saludo nuevamente para ti, el agradecimiento por compartir con nosotros. ¿Cómo obra el museo para contrarrestar la propaganda del enemigo contra Cuba que califica a la campaña de alfabetización como una tarea de adoctrinamiento, como un lavado de cerebros? Yo creo que primero el museo habla por sí solo, por toda la información que tiene en él, porque el museo recoge en sí objetos y piezas que tienen que ver con la campaña de alfabetización. Pero sobre todo, una de las cosas que más se difunde en las redes es que era un tema de adoctrinamiento a la alfabetización, y no, realmente en el museo tenemos los expedientes de los alfabetizadores y las cartas que le escribieron los alfabetizados a Fidel. Es un tema también importante porque incluso desde el discurso que da Fidel en la ONU el 26 de septiembre, cuando todavía no se había ni declarado en Cuba el carácter socialista de la Revolución Cubana, vamos a ubicarnos en el año 1960, a la ONU, cuando Fidel anuncia, ¿no?, que Cuba iba a ser el primer país libre de analfabetismo. Desde el punto de vista histórico, tras el 15 de abril de 1961, es que ocurre el bombardeo a los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad. Y al otro día es que en el sepelio de las víctimas Fidel proclama el carácter socialista de la revolución, pero ya la campaña de alfabetización había comenzado mucho antes. Y otro de los temas que siempre es bueno aclarar es que la campaña comienza oficialmente el 1 de enero de 1961, pero ya desde el año 1960 habían maestros voluntarios en la sierra y en las montañas trabajando. Yo creo que el museo habla por sí solo. Defender la historia de Cuba es una de las prioridades de ese museo. Vienen muchas personas del mundo, como usted me plantea, a investigar, a conocer sobre el porqué. Yo creo que cuando entran al museo, ellos mismos salen con un criterio distinto a lo que se les muestra en las redes sociales y en otros sitios de influencia que para nada tienen que ver con la real historia de la campaña de alfabetización. Vamos a adentrarnos un poco más. ¿Cuánta experiencia atesora el Museo de la Alfabetización para un trabajo que puede y debe hacerse en cualquier lugar del mundo, en cualquier época? Es una pregunta interesante, porque la educación debe ser una prioridad y no un lujo en todos los países del mundo. Realmente cuando triunfa la revolución, la campaña de alfabetización fue una de las tantas medidas. Antes que eso se habían convertido los cuarteles militares en escuelas, como el cuartel Moncada, que se llamó Ciudad Escolar 26 de Julio, el mismo cuartel Columbia, que era donde estaba la casa del dictador Fulgencio Batista, se transformó en Ciudad Escolar Libertad. Adentrándonos un poco más en este tema, el museo, además de recoger la campaña de alfabetización, tiene una sala dedicada al método Yo Sí Puedo, que fue, como podemos decir, la continuación también de esa campaña, porque no fue que se eliminó el analfabetismo en Cuba, sino que Cuba luchó porque en todos los países del mundo donde quedasen analfabetos aún, eliminarlo, porque es una tarea noble, y hacia Nicaragua, hacia Angola, hacia España, hacia Brasil, hacia muchos de esos países fueron maestros cubanos, y esa historia se cuenta en el museo. Contamos con una sala dedicada a la colaboración y el aporte de Cuba en materia de la educación. Por eso le decía que el compromiso del museo no es solo con la campaña de alfabetización, sino también con todos los procesos de educación que han existido en Cuba. Y es digno destacar que además de los objetos, contamos ahí con todos los materiales escolares utilizados en todos estos procesos de alfabetización. Además, ¿qué otras cosas se resaltan cuando se ofrecen los recorridos por el museo? Además de lo que ya me has mencionado. Sí, se resaltan varios elementos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Fidel hizo un llamado voluntario a los jóvenes a participar en la alfabetización, que se comenta que se obligaron a los jóvenes, y no fue así. Realmente fue un llamamiento voluntario del comandante en jefe, y eso sí, como muchos eran menores de edad, debían de tener el autorizo de los padres, y yo creo que por esa parte se fue muy ético, y muchos jóvenes se incorporaron. Hay alfabetizadores que me comentaron que se fugaron de sus padres, porque así todos querían participar en la campaña de alfabetización, porque eran personas que creían en el cambio del país y cómo se iba a construir un nuevo país, una nueva sociedad, si quedaban personas analfabetas. Yo creo que en el museo se transmite eso desde el inicio, el llamado voluntario y el apoyo del pueblo cubano, que fue masivo a la campaña de alfabetización. Esto trajo en la familia debates internos, pero realmente se puede decir que en su mayoría el pueblo cubano apoyó. Yo creo que desde el museo trabajamos toda esta cuestión de la campaña, más allá de lo histórico, sino también desde el punto de vista personal de las personas, porque somos seres humanos y cada ser humano tiene una historia que contar. Por supuesto. Adentrándonos en los interiores de esta entidad,
¿Qué podemos encontrar? ¿Con cuántas salas expositivas cuenta el museo? Bien, el museo cuenta con 5 salas expositivas. En su primera sala está una imagen, yo creo que todo el que entra al museo lo impacta, que es la imagen de Fidel pronunciando el discurso de la Organización de las Naciones Unidas, donde explicó o donde expresaba que Cuba iba a ser el primer país de América que al cabo de unos años no iba a tener analfabetos. Imagínense, la ONU, un lugar donde se va a atacar a los gobiernos de izquierda. Muchas personas lo dieron por loco, pero lo que no tenían ellos previsto era que ya Fidel tenía organizada la campaña. En ese primer salón se encuentran además la bandera de la Comisión Nacional de Alfabetización, que fue donde se reunieron a los mejores especialistas de aquel momento, que fueron los encargados de crear la campaña de alfabetización. Se encuentra también en ese primer salón el farol, símbolo de la campaña de alfabetización. Se encuentran además, como le llamamos a los cubanos, algunos maniquí representativos de la campaña. En el segundo salón ya se muestra un poco más la campaña desde adentro, desde el ser humano. Se muestran las actividades que hicieron los alfabetizadores, se muestran además objetos de personas que pertenecieron a la campaña y que fueron asesinados. En este caso, objetos reales de Manuel Ascunce Domenech. Contamos ahí también con el acta de defunción de Manuel Ascunce Domenech, con pertenencias de Delfín Censedré, otro de los mártires que fue asesinado. Delfín Censedré fue ahorcado en la escuela donde daba clases. Esto es algo triste porque eran maestros que solamente estaban enseñando a leer y escribir un pueblo sin otro objetivo. También en el tercer salón, que es el Salón de los Mártires, que es donde se muestra la lista total de las personas que fueron asesinados en la campaña de alfabetización. Posteriormente, como le comentaba, la sala o el quinto salón, que es dedicado a, digamos, la colaboración de Cuba en los países, en otros países en materia de la educación, el método Yo Sí Puedo y todos los procesos de alfabetización. Contamos con un sexto salón, un salón de conferencias, que es al final del museo. Después de realizar el recorrido, se le dan conferencias sobre el tema, se proyectan documentales sobre la alfabetización, la misma película El Brigadista, que yo creo que narra completamente la campaña, y que tenemos además en el museo, que se le llama el Salón Investigativo, pues como lo dice su nombre, guarda gran parte de la documentación del museo y se realiza generalmente para consulta, para investigaciones de diversas personas. Se hace un gran esfuerzo para conservar en ese museo todo el patrimonio de lo que hoy también se considera una gesta patriótica, y además se continúan recepcionando objetos. ¿Las personas van allí a donar a los objetos de la campaña? Sí, primero que todo se hacen muchos esfuerzos para poder conservarlo. Desde la Universidad de Ciencias Pedagógicas se ha hecho mucho esfuerzo por rescatar la memoria histórica, también por el Consejo Nacional de Patrimonio, que ayuda mucho para poder, digamos, rescatar y conservar, porque son documentos algunos con más de 60 años ya, y entonces es difícil para su mantenimiento, pero sí contamos con todo el apoyo. Y hace poco llegó a nuestro museo una donación de una alfabetizadora que falleció, pero su hija lo donó porque dice que ese fue el sueño de su mamá, que cuando no estuviera entre nosotros se donara al museo su uniforme de alfabetizadora. Se siguen recogiendo porque no podemos negarnos a la memoria histórica, no podemos negarnos a atesorar en el museo más piezas de la campaña de alfabetización, porque todavía tenemos muchos de esos alfabetizadores vivos que los invitamos a las actividades en el museo, están con nosotros, y siempre el museo va a tener sus puertas abiertas para cualquier donación o cualquier objeto que se quiera enviar al museo. A propósito, estarán próximamente, ya lo decía al inicio, de celebración de un nuevo aniversario. ¿Cuáles son las actividades que tienen previstas para este nuevo cumpleaños? Digamos que el 60 aniversario del museo lo empezamos a celebrar desde el año natural, desde el mismo mes de enero. Realizamos también en marzo el Día del Maestro Internacionalista, celebramos el Día Internacional de los Museos, el Día Mundial de la Alfabetización. Yo creo que se pensó o se concibió este año para celebrar los 60 aniversarios. Yo sí quiero decir algo porque no podría dejar de salir de este espacio sin decir algo. Y es que usted me preguntaba que qué había significado para mí anteriormente siendo tan joven. Y es que yo creo que el reto es doble, porque antes de yo ser director estuvo en la dirección del museo la señora Luisa Ayara Campos Gallardo, toda una institución en la educación, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Estuvo como directora del museo más de 25 años. Y en la gala por el 60 aniversario del museo, que lo realizamos el día 19, se le entregó un reconocimiento y la distinción directora de honor por todo el aporte que le hizo al Museo Nacional de la campaña de alfabetización, no solo en Cuba, sino en el mundo. Cerramos con esa actividad, con esa gala el día 19 de diciembre, pero fue una celebración que abarcó todo el año. Incluso tuvimos también encuentros con glorias deportivas que fueron alfabetizadores, como es el caso de Juan Morales,
también se le rindió un minuto de silencio a Hermes Ramírez, una de las grandes personalidades que tuvo Cuba, no solo como alfabetizador, sino también desde el atletismo, porque fue una gloria del deporte cubano. Bueno, pues agradecemos inmensamente, Lázaro, por habernos acompañado esta tarde y hablarnos en tiempo real acerca de todo lo que atesora el Museo de la Campaña de Alfabetización, para que nuestros televidentes también conozcan de este apartado tan interesante que atesora gran parte de nuestra historia. Gracias por estar con nosotros. Las gracias a ustedes también y un placer haber estado en el programa. Sigamos juntos en tiempo real.